Nadie habría imaginado que, detrás de una sonrisa amistosa y negociaciones llenas de humor en la televisión, Rec Harrison, la estrella del famoso programa Pawn Stars, escondía un secreto tan oscuro como escalofriante. De símbolo del sueño americano ha acusado en uno de los casos de trata de personas más graves en la historia de Estados Unidos. La historia de Rec ha dejado al país entero en estado de shock. Millones de personas que antes confiaban y lo admiraban ahora se preguntan, ¿todo lo que vieron en la televisión durante más de una década fue solo una puesta en escena perfectamente construida? ¿Y si una figura tan conocida como Rec pudo ocultar crímenes tan horrendos, qué más está siendo encubierto en este mundo que creíamos conocer? En el video de hoy, repasaremos todo el proceso de colapso de un imperio televisivo que parecía intocable y seguiremos el rastro de los crímenes que dejaron a toda una nación sin aliento. Durante muchos años, Rec Harrison fue el rostro insustituible del exitoso programa de telerrealidad Pawn Stars. Con su camisa de cuadros, gafas de montura negra y sonrisa pícara, se convirtió en una figura entrañable de la televisión nocturna estadounidense. Pero detrás de esos episodios vibrantes, donde se valoraban reliquias de cientos de miles de dólares, existía un sótano, cuyo solo nombre basta para helar la sangre de los investigadores. Ese sótano, ubicado bajo la famosa casa de empeños y desde hace años inaccesible al público, resultó ser el centro operativo de una red internacional de trata de personas. Nadie podía imaginar que, en el corazón de Las Vegas, la ciudad de la luz y las oportunidades, existiera una prisión clandestina donde cientos de niños eran mantenidos en la oscuridad, despojados de su identidad y reducidos a la desesperación más absoluta. En ese mismo lugar, los traficantes usaban la tienda como fachada, ocultando atrocidades inimaginables tras una apariencia carismática y televisiva. Cuando el FBI descubrió este espacio oculto, la investigación dio un giro radical. La escena fue inmediatamente asegurada y las víctimas rescatadas, lo que dio paso a una cadena de hallazgos que conmocionaron a Estados Unidos. Más allá de evidencias inequívocas de tráfico humano, el sótano contenía documentos claves, registros financieros, contactos y una lista de implicados, entre ellos empresarios y funcionarios de alto rango. Esto no era un crimen aislado. Era una pieza central dentro de una red criminal de escala global. Cuanto más avanzaba la investigación, más sofisticada y extensa resultaba ser la organización. El caso superó rápidamente las fronteras estadounidenses y el FBI tuvo que colaborar con agencias en México, Centroamérica y el sudeste asiático. Los niños, algunos de apenas unos años, eran transaccionados como mercancía al mejor postor a través de plataformas online en la dark web. Además del tráfico de personas, la red también estaba involucrada en el contrabando de antigüedades, drogas y armas. Uno de los mayores desafíos fue descifrar el complejo sistema financiero utilizado para lavar dinero. A través de empresas pantalla, cuentas bancarias internacionales y transacciones falsas, los ingresos ilícitos se transformaban en capital legal que ingresaba a la casa de empeños de Harrison. Los expertos del FBI tardaron meses en rastrear ese flujo de dinero, desde la compraventa de reliquias hasta pagos a terceros en países sin tratados de extradición. Lo más perturbador fue descubrir el papel de redes sociales y plataformas digitales en este crimen. En la dark web, los menores eran ofertados bajo términos como arte exclusivo o servicios personalizados. El FBI trabajó con expertos en ciberseguridad para romper la encriptación y seguir el rastro de compradores, vendedores y enlaces logísticos. Los hallazgos superaron toda expectativa, cientos de archivos, miles de videos y mensajes codificados con detalles sobre transporte, intercambios y manejo de víctimas como si fuesen productos. Más allá de lo digital, los testimonios de los sobrevivientes fueron las pruebas más devastadoras. La mayoría en estado de pánico, sin capacidad para hablar, sin recordar sus nombres y con un miedo extremo a la luz. Muchos estaban desnutridos,
con lesiones graves y sin ningún documento de identidad. No era solo un crimen, era evidencia de un sistema deshumanizante que había operado impunemente durante años, justo debajo de uno de los programas más populares de la televisión. Y aún hay más. Los documentos incautados demostraron que Rec Harrison no era un espectador pasivo como alegó públicamente. Había transacciones firmadas por él, transferencias directas desde sus cuentas personales a entidades vinculadas a la red de trata. Entre ellas, un pago de $1.3 millones a una empresa en Belice, país identificado por el FBI como punto clave para el traslado de menores desde Centroamérica hacia Estados Unidos. El golpe final llegó con las grabaciones telefónicas entre Harrison y sus cómplices. En una de ellas, su voz se escucha claramente. No dejes rastros. Tenemos el programa de televisión como escudo. Una frase que sacudió la confianza de millones de estadounidenses que lo habían visto como un padre, un empresario ejemplar, un amante de la historia. Ahora, todas las miradas apuntan al juicio por venir. Aunque muchas preguntas siguen sin respuesta, una cosa es segura, el brillo de Pawn Stars se ha apagado para siempre. En cuanto salió a la luz la existencia del sótano secreto, los medios de comunicación se activaron a una velocidad vertiginosa. Desde las principales cadenas nacionales hasta las plataformas digitales, todos comenzaron a informar sobre el escándalo que envolvía a Rec Harrison. Ya no era el simpático dueño de la tienda de empeños de Pawn Stars, ahora, Rec aparecía en los titulares con frases escalofriantes como, de estrella televisiva a sospechoso de liderar una red internacional de trata de personas. Este evento impactante no solo capturó la atención pública, sino que desató una ola de indignación sin precedentes. Gente en todo Estados Unidos se hacía la misma pregunta: ¿cómo alguien tan querido por millones pudo estar detrás de uno de los crímenes más atroces de la historia moderna? Videos del programa, donde Rec sonreía mientras hablaba sobre objetos antiguos, comenzaron a ser recortados y reeditados con denuncias sobrepuestas. Cada sonrisa, cada apretón de manos que antes parecía afable, ahora se veía como un gesto sospechoso. Con las pruebas ya en mano, los investigadores ampliaron rápidamente el alcance de su operativo. El foco ya no era solo Rec, sino todo el equipo detrás del programa y la cadena de tiendas de empeño que él dirigía. Uno de los nombres más destacados fue el de Corey Harrison, hijo de Rec, quien apareció en muchos episodios junto a su padre. Se sospecha que Corey estuvo involucrado directamente en las operaciones internas, incluyendo la gestión financiera y el manejo de mercancías provenientes de fuentes dudosas. La opinión pública se dividió, algunos todavía defendían la presunción de inocencia de Rec, mientras que la gran mayoría había perdido completamente la fe. Exigían la cancelación definitiva de la emisión de Pawn Stars, el decomiso de todos los bienes de Rec Harrison y una investigación completa sobre todos los movimientos financieros de sus negocios en los últimos 15 años. En medio de todo esto, el FBI reveló más descubrimientos alarmantes. Un archivo recuperado de un disco duro cifrado encontrado en el sótano mostraba que Rec había transferido fondos directamente a una cuenta en Panamá, un conocido paraíso fiscal, pocos días antes de que ocurriera la redada. Esa cuenta fue vaciada poco después mediante transacciones no rastreables en varios países sudamericanos, lo que sugiere una intención clara de borrar evidencias y preparar una posible fuga. Uno de los aspectos más escalofriantes vino del testimonio de las propias víctimas. Una niña de 13 años, tras ser trasladada a un centro de rehabilitación, confirmó que había estado encerrada en ese sótano por más de un año. Describió con precisión las habitaciones, los pasadizos ocultos y las puertas falsas disfrazadas de vitrinas de objetos antiguos. También contó cómo la obligaban a grabar videos con la promesa de que, si lo hacía bien, volvería con su familia. Cada palabra suya fue como un cuchillo que cortaba la confianza del público que alguna vez amó el programa.
El Grupo de Trabajo Especial del FBI, en coordinación con el Departamento de Justicia, realizó ruedas de prensa diarias para informar sobre los avances. Confirmaron que al menos 37 niños fueron encontrados en estado crítico y que los dispositivos electrónicos incautados sugerían que la cifra real de víctimas podía ser mucho mayor. También se reveló que las transacciones relacionadas con la trata cruzaban fronteras, pasando por puntos de tránsito en Guatemala, Tailandia y Vietnam, lo que confirma la dimensión global de la organización. Todas las miradas están ahora puestas en el Tribunal Federal de Las Vegas, donde se celebrará el juicio de Reg Harrison. Mientras tanto, permanece bajo custodia sin derecho a fianza, ya que los fiscales argumentan que existe un alto riesgo de fuga. Según fuentes del penal, Reg se encuentra aislado en una unidad especial para criminales extremadamente peligrosos. Ha permanecido en completo silencio, rechazando entrevistas y negándose a declarar, salvo por la declaración de su abogado de que él es completamente inocente. En las redes sociales, hashtags como #Justice for the Children, #Pawn Stars Exposed y #Rick Harrison Truth se volvieron tendencia mundial. Antiguos admiradores, ahora convertidos en denunciantes, compartían sus recuerdos de visitas a la tienda Gold and Silver Pawn en Las Vegas, ahora horrorizados al saber que estuvieron cerca de lo que podría haber sido un sótano infernal. Este escándalo no solo terminó con la carrera de un hombre, sino que también sacudió la fe de millones en la telerrealidad, un género ya criticado por su artificialidad. Esta caída no es la de un individuo, sino el símbolo de un despertar colectivo. En los días venideros, muchas más verdades serán reveladas. Pero una cosa es segura, Reg Harrison, quien alguna vez representó el sueño americano, ahora encarna una pesadilla vívida. En lo que Reg Harrison guarda silencio a la espera del juicio oficial, fuera de los muros del tribunal ha comenzado toda una nueva serie de acontecimientos. Ya no se trata de investigaciones aisladas, sino de una redada de escala nacional sin precedentes. Bajo la presión masiva de la opinión pública y los medios de comunicación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formó una fuerza especial llamada Operación Silencio Roto, con el objetivo de desmantelar por completo la red de trata de personas y lavado de dinero que se le imputa a Reg Harrison como cabecilla. En menos de 2 semanas, una serie de individuos vinculados directa o indirectamente con Reg fueron citados a declarar. Llamó especialmente la atención la aparición de nombres que nadie esperaba, el productor ejecutivo del programa Pawn Stars, algunos asesores legales de larga data de Reg, e incluso socios comerciales que aparecieron fugazmente en pantalla. Entre ellos, 2 fueron arrestados inmediatamente después de su primera comparecencia, acusados de ser cómplices en la ocultación de la trata de personas y el tráfico ilegal de antigüedades. Uno de ellos fue identificado como el encargado de finanzas en la postproducción del programa, la persona que conocía al detalle cada transacción disfrazada bajo derechos de transmisión. El impacto fue aún mayor cuando se filtró un informe interno que revelaba que, durante 3 temporadas consecutivas del programa, se pagaron más de $2,5 millones en concepto de costos de envío a destinatarios anónimos. Decenas de comprobantes de entrega compartían la misma firma, pero los nombres de los receptores eran completamente falsos y sin ningún registro oficial. Las autoridades sospechan que esos pagos estaban destinados al transporte ilegal de personas, encubiertos como envíos especiales dentro de contenedores diseñados a medida. Mientras tanto, los testimonios de las víctimas, revelados en una audiencia cerrada, estremecieron a todo el tribunal. Un niño hondureño de 12 años, con la mirada vacía, contó que había sido encerrado en una caja de madera durante 3 días, sin saber a dónde lo llevaban. Pensé que era una excursión, pero cuando abrí los ojos, ya no era una persona, dijo en español, a través de una intérprete. Detrás de las cortinas, los psicólogos no pudieron contener las lágrimas ante cada palabra inocente, afilada como una cuchilla.
La prensa ya ha bautizado el caso como el caso del sótano de América, el caso del sótano de América, no solo por su brutalidad, sino por el grado de encubrimiento. Desde una tienda en pleno centro de Las Vegas, visitada por miles de personas para fotografiarse junto a Reg Harrison y que fue considerada un ícono de la televisión estadounidense, se orquestaba una red criminal internacional. Y no termina allí. Un informe reciente, elaborado por un investigador independiente designado por el tribunal, reveló algo aún más alarmante. Reg habría utilizado sus propias empresas inmobiliarias y fundaciones benéficas como fachadas para transferencias ilegales. La organización llamada Get Back Foundation, elogiada por su supuesta labor con niños desfavorecidos, existía solo en papel. Más de $7 millones recaudados en donaciones en los últimos 3 años no tienen respaldo documental de haber sido usados con fines benéficos. Por el contrario, las cuentas vinculadas a la fundación registran numerosas transacciones con destinos en paraísos fiscales como Islas Caimán, Belice y Panamá. Bajo la presión de todos los frentes, medios, justicia, opinión pública e incluso colegas, Reg sigue sin decir palabra. En las audiencias preliminares se lo ha visto desmejorado, con barba descuidada y el rostro demacrado, muy diferente al personaje televisivo que el público solía admirar. En un momento captado por las cámaras, sus ojos se alzaron hacia el techo del tribunal, nadie supo si estaba rezando, desesperado o planeando algo. Simultáneamente, las redes sociales estallaron en discusiones encendidas, algunos pedían una condena ejemplar, otros defendían el derecho a un juicio justo. Pero más allá de los argumentos, una imagen persiste en la conciencia colectiva: Reg Harrison, el supuesto símbolo del esfuerzo, la inteligencia y el éxito americano, ahora desplomado dentro de una celda, es el retrato de una nación horrorizada. Una era de la televisión de realidad en Estados Unidos, aparentemente invulnerable, comienza a derrumbarse y Reg ha sido la primera columna en caer. Cuando el caso contra Reg Harrison entró oficialmente en la fase de enjuiciamiento, una serie de documentos confidenciales filtrados acudió a todo Estados Unidos. Grabaciones internas, fragmentos de video de cámaras de seguridad no divulgadas y reportes forenses independientes del FBI dibujaron una imagen mucho más clara, una imagen sangrienta, donde el poder, el dinero y la fama fueron usados como herramientas para encubrir crímenes imperdonables. Una de las revelaciones más aterradoras provino de una grabación filtrada entre Reg Harrison y un individuo bajo el seudónimo Stone, presuntamente uno de los intermediarios responsables del transporte de personas para la red de Reg. En la conversación, que dura 8 minutos, Reg menciona un envío que debe ser procesado antes del jueves por la noche y subraya que esta vez no puede quedar ningún rastro. Aunque no se menciona explícitamente a personas o menores de edad, los investigadores afirman que se trata de un lenguaje codificado habitual en operaciones de tráfico humano transfronterizo. Echando más leña al fuego, la Fiscalía reveló un descubrimiento estremecedor, un documento clasificado, extraído del servidor interno de la Get Back Foundation, que contiene el acta de una reunión secreta entre Reg y 3 accionistas principales de la organización. En el margen de la hoja aparece una nota manuscrita y perturbadora: procesar la lista negra. No revelar el origen. Expertos identificaron que la lista negra se refiere a testigos, transportistas o incluso víctimas con potencial de denunciar ante las autoridades. Este documento se ha convertido en una de las pruebas más contundentes contra Reg, al demostrar su participación directa y revelar una estrategia sistemática para eliminar testigos. En paralelo, una serie de testimonios de exempleados de la tienda de empeño Gold and Silver fueron presentados ante el tribunal. Jorge Martínez, ex guardia nocturno, declaró: escuché llantos de niños, pero cuando pregunté, el gerente dijo que era la televisión encendida por error. No lo creí, pero tampoco me atreví a seguir preguntando.
Otra empleada de caja afirmó haber visto un camión extraño estacionado frente a la tienda a las 2 de la madrugada y que fue el propio Rick quien salió a recibir el pedido. Estos recuerdos dispersos, al unirse, formaron una línea de evidencia coherente que desmanteló la fachada de quien alguna vez fue celebrado como el héroe de la televisión real. En cuanto a la familia, las reacciones de los allegados de Rick generaron controversia. En una breve entrevista con medios locales, Karen, la segunda exesposa de Rick, rompió en llanto y confesó: «Siempre supe que él tenía un lado oscuro, pero jamás imaginé que fuera tan monstruoso. Rick controlaba todo. Incluso a mí». Sus palabras conmovieron a muchos, pero también despertaron interrogantes. ¿Cuántos en la familia sabían la verdad y decidieron guardar silencio? Tampoco se salvaron los secretos del pasado de Rick. Una nueva acusación reveló que en 2003 fue investigado por presunto tráfico de antigüedades desde Egipto a través de México, pero el caso fue cerrado por falta de pruebas. El agente del FBI que lideró esa investigación se encuentra retirado y se negó a dar declaraciones. Este dato ha generado sospechas sobre si Rick utilizó dinero o influencia para silenciar investigaciones desde etapas muy tempranas. Con todos estos elementos, la imagen de Rick Harrison, aquel que representó el sueño americano, el empresario ejemplar, el rostro de Las Vegas, se ha deformado irremediablemente. Por un lado, un padre devoto, un hombre inteligente y un personaje televisivo querido por millones. Por otro, un rostro siniestro, artífice de crímenes inhumanos, que engañó a toda una nación durante más de una década. Durante una audiencia especial el 15 de julio, la fiscalía se levantó y alzó una foto tomada con cámara infrarroja. Esto no es una antigüedad. Esto es un ser humano, un niño encerrado en la oscuridad, al que se le robó el futuro. Y el responsable directo es Rick Harrison. La sala permaneció en silencio. Rick, vestido con uniforme naranja de prisionero, con la cabeza agachada, miraba al suelo. Nadie supo qué pensaba. Pero lo que sí quedó claro es que desde ese momento, el nombre Rick Harrison nunca más será sinónimo de éxito, sino el símbolo de la decadencia. Una advertencia para Estados Unidos sobre el precio de confiar ciegamente en el brillo artificial de la televisión. Pero eso solo era la punta del iceberg. La investigación se expandió rápidamente fuera de Estados Unidos. La Policía Federal de Brasil, a pedido del FBI, arrestó a un empresario que había colaborado con Rick en supuestos proyectos de investigación histórica en el Amazonas. Al inspeccionar, descubrieron que los envíos de ayuda contenían en realidad equipos de vigilancia e incluso documentos relacionados con organizaciones de tráfico ilegal de órganos. Rick Harrison, quien solía decir en televisión que solo le interesaba la historia y el valor humano, fue expuesto como pieza clave en una red criminal transcontinental. El colapso de Harrison arrastró consigo una de las marcas más emblemáticas de la televisión estadounidense, Pawn Stars. En un comunicado oficial, History Channel anunció la suspensión total de cualquier emisión relacionada con el programa, además de eliminar todo contenido con Rick de sus plataformas en línea. Socios comerciales como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, cancelaron sus contratos de distribución y ofrecieron reembolsos a los usuarios que habían pagado por contenido vinculado a Pawn Stars. Incluso varias tiendas de souvenirs afiliadas al programa fueron vandalizadas por ciudadanos furiosos que las acusaban de haber colaborado con un criminal. En lo personal, Rick colapsó por completo. En su más reciente aparición en la corte, fue trasladado en estado de agotamiento, con ojeras profundas, cabello desordenado y esposas en las muñecas. Psicólogos afirmaron que mostraba signos de depresión severa, paranoia y repetía constantemente la frase: «Me están mirando». Ya todos lo saben. El médico del Centro de Detención del Condado de Clark confirmó que Rick rechazó tratamiento psicológico y estuvo en huelga de hambre durante 3 días tras ser puesto en aislamiento por comportamiento violento en su celda.
Mientras tanto, las demandas para revisar los derechos de emisión de programas de telerrealidad se convirtieron en tema candente en la Cámara de Representantes. Un grupo bipartidista de legisladores propuso la creación de una comisión de ética televisiva para supervisar el contenido y el impacto social de los programas con grandes audiencias. Argumentan que sin supervisión específica, individuos como Rec Harrison podrían seguir usando los medios para construir fachadas perfectas y ocultar crímenes durante décadas. Sin embargo, no todos están del lado de la justicia. Aún hay quienes apoyan a Rec, alegando que es víctima de una conspiración política para desacreditar a figuras influyentes. Algunos foros en redes sociales incluso difunden teorías de que Rec fue tendido como trampa para desviar la atención de escándalos aún más oscuros del ámbito político. Aunque sin pruebas, estas teorías reflejan el grado de polarización y caos que ha generado el caso Harrison en la opinión pública. En medio del debate, apareció una figura inesperada, la primera esposa de Rec, Linda Harrison, quien había cambiado de nombre y vivido en el anonimato por más de 20 años. En una entrevista exclusiva con CNN, Linda, entre lágrimas, confesó: "Yo vi esa mirada, la de alguien dispuesto a todo por dinero y poder. Pero no tuve el valor de hablar, hasta ahora". Sus palabras sirvieron de llamado de atención para muchos que también habían guardado silencio, que habían sido amenazados, que habían mirado hacia otro lado ante la oscuridad tras la fama. Rec Harrison, de ser un dueño de tienda humilde a un ícono nacional, y ahora un acusado por cargos de asesinato, tráfico de personas y lavado de dinero, es la prueba viviente de que ningún secreto dura para siempre. Y en los días venideros, el mundo aún será testigo de muchas verdades crudas que finalmente saldrán a la luz. El caso de Rec Harrison entró en una fase decisiva cuando nuevas pruebas fueron presentadas ante el tribunal. La sala del juzgado del condado de Clark ya no era simplemente un lugar de litigio, sino un campo de batalla donde cada palabra, cada gesto, incluso el silencio, tenía un peso estremecedor. Aquella mañana se proyectó un video de 2 minutos, imágenes de una cámara oculta en una habitación del sótano de la casa de empeños de Rec. Sin sonido, sin color, solo imágenes temblorosas captadas con luz infrarroja, un niño acurrucado en una esquina con los ojos bien abiertos, mirando fijamente una puerta que vibraba. En ese instante, la sala quedó completamente en silencio. Un abogado de la defensa dejó caer su bolígrafo y un reportero de CBS salió corriendo por no soportar el impacto emocional. La fiscalía no necesitó decir nada más. Esa imagen bastó para destruir cualquier argumento sobre la inocencia de Rec Harrison. El juez tomó notas en silencio, y Rec, por primera vez desde el inicio del juicio, bajó la cabeza. Pero el golpe más contundente vino del siguiente testigo, alguien completamente inesperado, un antiguo colaborador cercano de Rec, llamado Joe Renaud. Antiguo jefe del Departamento de Seguridad Interna de las tiendas de Rec, Joe se presentó ante el tribunal con el rostro imperturbable y ofreció un testimonio de más de hora y media. Reveló que el sistema de seguridad interna no se implementó para prevenir robos, sino para vigilar, intimidar y domesticar a los empleados que sospechaban irregularidades en el almacén del sótano. Joel confesó haber instalado inhibidores de señal en la planta baja y cámaras ocultas en la sala del personal. A cambio, recibía pagos en efectivo por fuera del sistema y viajes de lujo que Rec le regalaba cada vez que resolvía una amenaza. Yo creía que estaba protegiendo la empresa, suspiró Joel, pero en realidad, era una pieza más en una maquinaria criminal. Tras su declaración, la fiscalía presentó recibos detallados de pagos en efectivo sin origen claro al área de seguridad, además de imágenes de cuentas offshore en las Islas Caimán a nombre de Joel R. y una cuenta secundaria titulada Harrison Holdings. No solo corroboraban el testimonio, sino que evidenciaban hasta qué punto Rec había perfeccionado un sistema de vigilancia y amenazas para encubrir sus actividades ilícitas. La defensa quedó prácticamente acorralada.
Todos sus intentos por redirigir el caso al estado mental de Rec fueron rechazados. Solicitaron una evaluación psiquiátrica para aplazar el juicio, pero el juez respondió tajante: este tribunal exige justicia, no excusas para eludir responsabilidades. La presión sobre el equipo legal de Rec aumentó al máximo cuando un fiscal reveló: tenemos el testimonio de una víctima sobreviviente, una niña que estuvo retenida en ese mismo sótano y que testificará en este juicio. Esta información causó un terremoto mediático a nivel nacional. Grandes medios como The New York Times, BBC y Al Jazeera informaron del hecho, calificando la próxima sesión como histórica, la primera vez que una víctima sobreviviente confrontaría públicamente a un célebre ícono televisivo. La menor, cuyo nombre se mantiene en reserva, testificará como la testigo más importante, la única capaz de afirmar que Rec no solo conocía el sótano, sino que personalmente ordenó torturas. En un giro dramático, la fiscalía reveló otra prueba impactante, un audio con la voz de Rec, extraído de un mensaje de voz borrado y recuperado. En él, se le escucha decir: no importa quién sea ese crío, solo asegúrate de que no vuelva a abrir la boca. Aunque la defensa intentó impugnar la autenticidad de la voz, un perito independiente confirmó una coincidencia del 96,4%. Ante este panorama, los jueces federales comenzaron a considerar la posibilidad de juzgar a Rec en el marco de un tribunal federal especial para delitos de crimen organizado transnacional. De ser aprobado, Rec enfrentaría no solo cadena perpetua, sino cargos adicionales en varios países donde su red criminal operó. En la sala, Rec ya no era aquel hombre confiado que bromeaba ante la prensa. Permanecía en silencio, con las manos temblorosas y la mirada vacía. Bajo la fría luz fluorescente y los ojos cargados de desprecio, la exestrella de televisión no era más que un espectro de sí mismo, mientras el país y el mundo observaban cómo cada una de sus máscaras caía. El juicio entró en su día número 28. Ya no había cámaras agitadas ni multitudes reunidas fuera del tribunal como en los primeros días. Pero dentro se gestaba un nuevo terremoto, esta vez proveniente de alguien completamente inesperado: Corey Harrison, hijo de Rec, quien había aparecido junto a su padre en cientos de episodios del programa Pawn Stars, aceptó testificar. Su aparición congeló por completo la sala. Con el cabello corto, la mirada perdida y sin el aire desenfadado que solía mostrar frente a las cámaras, Corey subió al estrado con una vacilación evidente. Pero cuando comenzó a declarar, no dejó lugar a dudas: solía pensar que mi padre era el hombre más fuerte del mundo. Pero hubo cosas que preferí no ver. Ya no puedo hacerlo. El testimonio de Corey desató una serie de eventos inesperados. Confirmó la existencia de un sótano secundario, un área que no figuraba en los planos oficiales de la casa de empeños Gold and Silver. Corey admitió haber visto en varias ocasiones a su padre bajar allí con personas desconocidas, y que cuando preguntó, Rec solo respondió de forma cortante: no seas curioso, eso no es asunto tuyo. También confesó que Rec solía mover cajas fuertes pequeñas que contenían efectivo, oro y dispositivos electrónicos de procedencia desconocida. El punto culminante llegó cuando el fiscal preguntó: ¿alguna vez vio niños en ese sótano? Corey se quedó en silencio y luego respondió: una vez vi a una niña escondida debajo de una mesa, con los ojos hinchados. No habló, solo me miró. Y yo, me di la vuelta y me fui. Esa frase hizo que muchos en la sala contuvieran la respiración. Un periodista de The Guardian lo describió así: fue el momento en que la humanidad chocó con la cobardía. Tras su declaración, el juez concedió un receso de 30 minutos. Al regresar, la atmósfera era más sombría que nunca. Rick Harrison, padre, jefe, ícono, ahora debía enfrentarse a la traición de su propio hijo. Pero el golpe no terminó allí. Esa misma tarde, fue convocado otro testigo. No era un desconocido: Chun Lee, amigo de toda la vida de Corey,
colega en Pawn Stars, y alguien que durante años provocó la risa de millones. Ahora, frente al estrado, ya no había humor. Chun-Lee relató cómo en varias ocasiones se le encargó transportar cosas desde el sótano a camiones, por órdenes de la familia. Al preguntarle si sabía lo que había dentro, negó con la cabeza: pensé que eran objetos valiosos. Nunca me atreví a preguntar. También reveló un detalle impactante: Rec lo había amenazado con desaparecer del mundo del espectáculo si se atrevía a entrometerse en los asuntos internos. Tenía miedo. Mi vida dependía de la televisión. Me quedé callado porque quería seguir existiendo. Esa confesión dejó atónitos a millones de televidentes en todo Estados Unidos. ¿Cuántas de las risas que compartieron fueron reales y cuántas fueron una cortina para ocultar un crimen? El ambiente se volvió cada vez más asfixiante cuando la fiscalía presentó una serie de correos internos fechados entre 2014 y 2018 entre Rec y varios socios anónimos. En ellos aparecían frases como: se necesita urgente el próximo lote. Prioridad, ligera, precio sin cambios. Bajo esos correos figuraban listas de mercancía de alto valor con códigos que más tarde se identificaron como símbolos para niños traficados. Estas pruebas suscitaron una gran pregunta: ¿cuántas personas que trabajaron con Rec conocían su verdadera naturaleza? ¿Y cuántas optaron por el silencio por dinero, fama o por temor a perder su lugar en la luz de los reflectores? En medio de todos los testimonios, Rec permanecía en silencio. No refutaba, no reaccionaba, solo mantenía la cabeza agachada. En ocasiones se le veía apretar los labios, las manos tensas como si intentara contener algo que hervía por dentro: ira, remordimiento o desesperación al ver que todo se salía de su control. Al final del día, uno de sus abogados defensores solicitó la anulación del juicio argumentando que las declaraciones eran demasiado emocionales y carecían de pruebas directas. Pero el juez lo rechazó con una frase helada: el silencio no puede ahogar a cientos de verdades que están gritando al unísono. En ese momento, todos comprendieron: Rec Harrison ya no era el símbolo de inteligencia, simpatía y confianza en la televisión. Se había convertido en el reflejo de una caída, no solo de un hombre, sino de todo un sistema que alguna vez fue idolatrado. El día 30 del juicio comenzó con lo que la prensa denominó el testimonio que cambió el curso del proceso. Una testigo inesperada del FBI apareció en la sala. Se trataba de la agente especial Amelia Rhodes, líder del equipo de investigación sobre trata de personas y lavado de dinero vinculado a Rec Harrison. Su presencia dejó a la sala en un silencio casi absoluto. No era inusual que un agente del FBI testificara, pero sí lo que ella traía consigo. Rhodes encendió su computadora portátil, la conectó a la pantalla principal de la sala y reprodujo un video extraído del sistema de vigilancia interno de la tienda de empeños Gold and Silver. El clip, de menos de 40 segundos, fue suficiente para derrumbar el último velo de engaño de Rec Harrison. En el video, se ve a Rec en un sótano secundario, rodeado de cajas de madera cerradas. Un niño de unos 7 años, con las manos atadas, está sentado en una esquina con la mirada aterrada. Rick no dice nada. Solo le hace una señal a un hombre con overol y máscara negra para que saque al niño del encuadre. El audio no es nítido, pero se alcanzan a oír súplicas entrecortadas. El video se detiene allí, en medio del silencio sepulcral de la sala. Amelia Rhodes miró a Rec, luego al juez, y dijo: este es uno de los 17 fragmentos extraídos del sistema de almacenamiento interno. Todos han sido verificados, sin alteraciones. Y según la investigación, este video fue grabado el 12 de julio de 2021, justo el día en que Rec apareció en televisión en un episodio especial por el número 500 de Pawn Stars. El impacto fue inmediato y estremecedor. El Washington Post tituló: Rec Harrison, de rostro querido de la televisión a traficante de personas.
En las redes sociales, millones compartieron el hashtag #justicia para los niños junto a llamados a una condena sin concesiones. En el tribunal, tras la reproducción del video, la fiscalía lanzó su golpe definitivo, un conjunto de documentos internos del sistema financiero de la tienda, descifrados desde un software contable oculto instalado por REC en sus discos duros. Las líneas de código revelaban no solo transferencias millonarias a cuentas en el extranjero, Belice, Chipre, Dubái, sino también el método mediante el cual REC y sus cómplices codificaban información para comerciar con niños como si fuesen mercancía. Cada menor vendido tenía un código, T341A era una niña de 11 años de Honduras, R105Z, un niño filipino de 9 años. No quedaban nombres, solo designaciones. Rhodes, con la voz entrecortada, confesó, estuve rastreando ese código durante más de 2 años. Ahora sé la verdad. Y ya no puedo dormir. Ante pruebas irrefutables, la defensa cambió de estrategia. Ya no negaban los hechos, ahora sugerían que REC fue manipulado, amenazado o no comprendía plenamente las consecuencias. Pero la fiscal respondió de inmediato, un hombre que dirige un sistema de encriptación de alto nivel, que supervisa transacciones internacionales y utiliza su imagen televisiva para encubrir una red criminal, no es una víctima. Es el autor intelectual. Y entonces, se produjo otra explosión emocional en la sala. Audrey, una de las pocas víctimas rescatadas, decidió testificar. Tenía 17 años y había sido vendida desde Guatemala a Las Vegas en 2019. Frente al estrado, con voz baja pero firme, dijo, yo estuve allí. Recuerdo su cara. Él fue quien me llamó, el lote de prueba. No puedo olvidar esos ojos. Nadie en la sala se movió. Incluso los más escépticos agacharon la cabeza. Audrey continuó relatando sus días encerrada en el sótano, donde el solo sonido de los pasos de REC la aterrorizaba. Pensé que iba a morir allí. Pero sobreviví para poder decir esto. Al final de la jornada, la fiscal concluyó, ya no hay lugar para la duda. REC Harrison no era un peón. Era el centro. El arquitecto de un sistema de explotación infantil basado en su fama televisiva. Mientras Estados Unidos lo veía sonreír en la pantalla, los niños eran encerrados en la oscuridad. Esa misma noche, el canal History anunció oficialmente la eliminación de todo el archivo del programa Pawn Stars en todas sus plataformas. En menos de 48 horas, todos los contratos publicitarios, licencias y recuerdos fueron cancelados. El hombre alguna vez honrado en el Paseo de la Fama de Las Vegas vio su nombre retirado del pavimento. La pesadilla que Estados Unidos presencia no es solo la caída de un hombre. Es una advertencia, detrás de las sonrisas de la televisión puede haber sangre, lágrimas y crimen. Y esa verdad, aunque tardía, por fin ha salido a la luz. El Tribunal Federal de Las Vegas entró en su día 45 de juicio. Pero esta vez, el protagonista ya no era REC Harrison. Los reflectores apuntaban a las fuerzas detrás de él, nombres que, hasta ahora, nadie se atrevía a mencionar. La fiscalía presentó una lista con 14 individuos y organizaciones, todos acusados de haber encubierto, colaborado o lucrado con la red de trata de personas transnacional que REC dirigió durante más de una década. El nombre que más conmocionó, el senador Stephen Cole, un veterano político conservador que apareció junto a REC en una campaña contra el crimen en 2018. Un video de ambos dándose la mano y gritando Protect Our Children se viralizó, ahora convertido en símbolo de la más descarada hipocresía. En el juicio, se reprodujo una grabación codificada de una llamada entre REC y un asistente cercano a Cole, necesitaré el cargamento para la próxima semana. El plazo es antes de la gala en Palm Springs. Tranquilo. Todo listo. Sin nombres, sin rastros. La voz de REC sonaba helada.
La sala quedó paralizada. La fiscalía fue tajante: este sistema no habría existido sin protección desde arriba. Y ahora, cada engranaje pagará las consecuencias. No solo se trataba de políticos. También fueron implicados un director de banco internacional, un exjefe de policía de Las Vegas y un productor televisivo que trabajó en el programa Pawn Stars. Todos están acusados de haber aceptado sobornos, encubierto pruebas o participado directamente en el traslado de menores a través de rutas comerciales clandestinas, disfrazadas de transporte de arte o antigüedades. Una prueba particularmente impactante: imágenes satelitales de una agencia internacional contra el crimen mostraban un contenedor con el código GSP X-17, que apareció en un puerto marítimo en Panamá y fue vinculado a una carga humana organizada por la red de REC. El contenedor fue luego trasladado a Texas y desde allí desapareció. 2 de los niños hallados en el sótano de la tienda habían estado retenidos en ese mismo contenedor. Durante la fase de contrainterrogatorio, los abogados de REC cambiaron de táctica, admitieron parte de los cargos, abandonando la negación total que mantenían hasta entonces. Este movimiento fue visto como un intento de reducir la condena. Pero para la opinión pública, fue la confirmación final: el hombre que admiraban en televisión era, en realidad, el cerebro de un imperio criminal sofisticado, sostenido por una red de adultos cómplices. Ese mismo día, se llamó a declarar a la madre de Malia, una niña desaparecida en San Diego en 2017 con solo 6 años. Con voz temblorosa, relató: le escribí a Rec Harrison después de ver uno de sus programas. Creí que podía ayudarme a encontrar a mi hija. Hoy entiendo, puede que él mismo la haya tenido. Nadie en la sala pudo mirarla a los ojos. Ni siquiera Rec. Simultáneamente, una organización de derechos humanos publicó un informe especial. Más de 60 páginas detallaban cómo Rec utilizó su fama y poder mediático para construir una fachada perfecta que permitió a su red eludir inspecciones durante casi una década. Lo describieron como uno de los modelos de crimen organizado más complejos y peligrosos descubiertos en Estados Unidos en la última década. La indignación pública siguió creciendo. Una gran manifestación tuvo lugar frente al tribunal en Las Vegas, con miles de personas, muchas de ellas familias que también perdieron hijos en circunstancias misteriosas. Portaban pancartas con frases como: creímos. Ahora exigimos justicia. En redes sociales surgieron nuevos hashtags: #Rick no es un héroe. #Pawn Stars la mentira. #Silencio nunca más. En un intento desesperado por salvar algo de honor, la familia Harrison emitió un comunicado: estamos conmocionados y devastados. Si las acusaciones son ciertas, pedimos perdón a todas las víctimas. Nunca supimos nada. Pero la sociedad no perdonó con facilidad. Muchos sospechan que toda la familia estaba implicada. Y se hacen preguntas: ¿es posible que un imperio criminal haya operado durante 10 años sin que nadie en su entorno lo supiera? En un giro inesperado, Adam Harrison, el hijo menor de Rec, quien siempre evitó aparecer en el programa y llevó una vida anónima, dio una declaración pública en una entrevista con CBS. Mi padre una vez me dijo algo que no puedo olvidar: hay 2 tipos de personas, quienes comercian y quienes son mercancía. Ahora lo entiendo. Siempre vio a los demás como productos. Me duele, pero quiero que se haga justicia, aunque sea contra mi propio padre. Esa confesión fue el golpe final a la imagen que Rec intentaba sostener. Una familia fracturada. Un ícono desmantelado. Un imperio derrumbado entre los sollozos de víctimas que durante años vivieron ocultas en la oscuridad. Y ahora, todo Estados Unidos espera el capítulo final del caso, el día en que se dicte sentencia oficial y se determine el destino de un hombre que alguna vez fue considerado el rostro confiable de la televisión. Llegó el día de la sentencia final. Todo Estados Unidos contenía el aliento.
El Tribunal Federal de Las Vegas estaba bajo estricta seguridad, con 3 niveles de resguardo, decenas de periodistas internacionales presentes desde temprano y miles de personas congregadas en los alrededores, esperando el veredicto para Rec Harrison, quien alguna vez fue el rostro del programa más visto de la televisión estadounidense. Rec entró a la sala con el uniforme naranja de prisionero, esposado, la mirada hundida, sin rastro alguno del brillo de aquel héroe televisivo. En los bancos del público, muchos eran familiares de las víctimas, llevaban fotos de niños desaparecidos, rostros que alguna vez estuvieron encerrados en el sótano de la tienda de empeños de Rec. La jueza principal, Adeline Mathers, conocida por haber presidido casos emblemáticos de trata de personas y lavado de dinero, comenzó con esta declaración: este no es un caso ordinario. Es una herida profunda en el corazón de Estados Unidos, cuando un símbolo público traiciona la confianza de millones. Tras 3 horas de lectura del fallo, el tribunal sentenció oficialmente a Rec Harrison a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los delitos de trata de personas, lavado de dinero, complicidad en homicidio, explotación sexual de menores y participación en una red criminal organizada. La sala estalló en llanto. Alguien gritó: «Por fin hay justicia». Pero lo que más sorprendió fue el anuncio posterior del tribunal: se ordena la apertura de una investigación penal contra otros miembros de la familia Harrison y del equipo de producción del programa Pawn Stars. Entre ellos estaba Corey Harrison, quien acompañó a su padre durante las 17 temporadas del programa. Nuevas pruebas indicaban que Corey desempeñó un papel clave en maquillar actividades ilegales como transacciones legítimas dentro de la tienda. Además, 4 productores principales del programa, incluido un exdirector creativo del canal History, fueron citados de manera urgente, acusados de encubrimiento deliberado de delitos con fines de lucro. Inmediatamente después del juicio, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos celebró una conferencia de prensa especial, anunciando la creación de la Comisión Federal para investigar actividades criminales en los medios y el entretenimiento, un precedente sin igual en la historia legal del país. El fiscal general enfatizó: no permitiremos que el brillo de la televisión oculte el crimen. Rick Harrison es solo la punta del iceberg. Y no nos detendremos aquí. Las víctimas y sus familias iniciaron una serie de demandas colectivas civiles. Se presentaron más de 600 expedientes, desde Nevada hasta Florida. Muchos denunciaron que sus hijos estuvieron atrapados en la red de Rec y que las autoridades ignoraron sus llamados de auxilio. Las indemnizaciones podrían superar cientos de millones de dólares. En la opinión pública, la indignación seguía creciendo. Campañas para boicotear marcas que colaboraron con Pawn Stars estallaron en todo el país. Museos, casas de subastas y tiendas de antigüedades comenzaron a verificar el origen de los artículos comprados en Gold and Silver Pawn Shop, temiendo que provinieran de víctimas explotadas o de fuentes ilegales. La cadena History, que transmitía el programa, fue obligada a emitir una disculpa pública. Cancelaron por completo la serie, eliminaron todos los episodios de sus plataformas digitales y se comprometieron a financiar un fondo de $10 millones destinado a organizaciones que protegen a niños abusados. Sin embargo, muchos analistas consideraron que pedir perdón no era suficiente. Durante más de una década, el programa construyó una imagen falsa de confianza, familia y moralidad, mientras que detrás se escondía explotación, manipulación y crímenes brutales. Un importante periódico editorializó: Pawn Stars no era solo un programa, era una mentira cuidadosamente elaborada y transmitida en horario estelar durante miles de horas, adormeciendo a millones de espectadores. Mientras tanto, en el Centro Penitenciario Federal de Nevada, Rec Harrison fue reportado con síntomas severos de trastorno psicológico, repitiendo cada noche la misma frase: «Solo quiero volver. No sé qué hice mal». Tal vez, él mismo sea el último que aún no puede enfrentar la verdad de todo lo que ha causado.
La verdad sobre Reg Harrison ha destruido todo el brillo artificial que alguna vez la televisión de realidad construyó a su alrededor. Un hombre que fue amado por millones de espectadores, hoy se ha convertido en el símbolo de la traición y del abuso extremo de poder. Detrás de las luces de las cámaras existía un mundo oculto que pocos podían imaginar, un laberinto sin salida donde el dinero, la fama y el crimen se entrelazaban. Pero es precisamente en estos momentos, cuando las máscaras caen, que comprendemos el verdadero valor de la verdad. Nadie está por encima de la justicia. Y nadie puede esconderse para siempre. Si tú también crees que verdades como esta merecen ser escuchadas y difundidas, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte ninguno de los próximos videos. Porque a veces, un solo clic puede ayudar a llevar luz a los rincones más oscuros.